¿Qué es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en algunas destrezas, tales como las de comunicación, de cuidado personal y las destrezas sociales. Estas limitaciones causan que el niño aprenda y se desarrolle de forma más lenta que un niño típico. Los niños con discapacidad intelectual pueden tomar más tiempo en aprender a hablar, a caminar y aprender las habilidades para su cuidado personal, tales como vestirse o comer. Están propensos a tener problemas en la escuela. Ellos sí aprenderán, pero necesitarán más tiempo. Incluso es posible que no puedan aprender algunas cosas. ¿Cómo se diagnostica la discapacidad intelectual? Se diagnostica observando dos cosas. Estas son: primero, la habilidad del cerebro de la persona para aprender, pensar, resolver problemas y hacer sentido del mundo. Esto se llama funcionamiento intelectual. Y segundo, si acaso la persona tiene las destrezas que necesita para vivir independientemente. Esto se conoce como conducta adaptativa o funcionamiento adaptativo. El funcionamiento intelectual es generalmente medido por medio de una prueba llamada prueba de coeficiente de inteligencia. La medida promedio es de 100. Se cree que las personas que sacan menos de 70 a 75 tienen discapacidad intelectual. Para medir la conducta adaptativa, los profesionales estudian lo que el niño puede hacer en comparación con otros niños de su edad. Ciertas destrezas son importantes para la conducta adaptativa. Estas son las destrezas de la vida diaria, tales como vestirse, ir al baño y comer. Las destrezas para la comunicación, tales como comprender lo que se dice y poder responder. Las destrezas sociales con los compañeros, miembros de la familia, adultos y otras personas. Para diagnosticar la discapacidad intelectual, los profesionales estudian las habilidades mentales de las personas, es decir, la inteligencia, y sus destrezas adaptativas. Después del diagnóstico inicial, se estudian las potencialidades y debilidades de la persona. Se estudia también la cantidad de apoyo o ayuda que la persona necesita para funcionar bien en la casa, en la escuela y en la comunidad. De esta forma se da una visión realista de cada individuo. También sirve para reconocer que la visión puede cambiar. A medida que la persona crece y aprende, su habilidad para llevarse bien en el mundo también aumenta. ¿Cuáles son los signos de discapacidad intelectual? Hay muchos signos de la discapacidad intelectual. Por ejemplo, los niños con discapacidad intelectual pueden sentarse, gatear o caminar más tarde que otros niños, aprender a hablar más tarde o tienen dificultades al hablar. También tienen dificultades para recordar algunas cosas, para comprender cómo pagar, para comprender las reglas sociales, para ver las consecuencias de sus acciones. Tienen dificultades al resolver problemas o al pensar lógicamente. Existen diferentes tipos de discapacidad intelectual. El primero está clasificado como la discapacidad intelectual leve. Los diferentes tipos de discapacidad intelectual leve se caracteriza porque quienes la tienen se sitúan entre un 50 y 70 de cociente intelectual. El 85% de los discapacitados intelectuales se sitúan en este nivel. La gran ventaja es que, aunque presentan un retraso cognitivo y una ligera afectación del campo sensorio-motor, estas son capaces de permanecer en el sistema educativo, de formarse e incluso tener una actividad profesional. Eso sí, el aprendizaje le lleva muchísimo más tiempo que el de otras personas. En el número 2 se clasifica como la discapacidad intelectual moderada. Este nivel, que se sitúa por debajo del 50 en cociente intelectual, conlleva la necesidad constante de una supervisión tanto como en la educación como en el trabajo, aunque sí con mucha terapia pueden tener un cierto grado de autonomía. En el número 3 tenemos la discapacidad intelectual grave. Esta es cuando el cociente intelectual se halla entre un 20 y 35, haciendo que quienes la padecen necesiten una supervisión muy continua, ya que casi siempre se presenta con daño a nivel neurológico. Esto hace que el individuo tenga habilidades reducidas, poca o nula comprensión lectora y numérica. Ahí normalmente las personas se comunican con holofrase y legalmente se les considera incapaces de tomar sus propias decisiones. En el número 4 y último se considera como la discapacidad intelectual profunda. Esta es una de las más infrecuentes y es el tipo de discapacidad intelectual más temido por los padres, pues quienes la padecen tienen una capacidad cociente intelectual menor a 20.
Esto implica un cuidado de forma permanente y la tasa de supervivencia es muy baja, ya que suele aparecer acompañada de problemas neurológicos y entre otros. Sus habilidades motoras son limitadas y su capacidad comunicativa es bastante baja o inexistente. ¿Cuáles son las causas que podrían provocar un déficit intelectual? Las causas más comunes que las podrían originar pueden ser las condiciones genéticas. Esta puede ser causada por genes anormales heredados de los padres, errores cuando los genes se combinan u otras razones. También existen los problemas durante el embarazo. El déficit intelectual puede ser provocado cuando el bebé no se desarrolla propiamente dentro de su madre. Por ejemplo, puede haber un problema con la manera en la cual se dividen sus células durante su crecimiento. Al igual que una mujer que bebe alcohol o que consume drogas durante su embarazo, también puede originar un déficit intelectual. Otra cosa que puede provocarla es cuando existen problemas al nacer. Ejemplo, cuando un bebé tiene problemas durante el parto y este no está recibiendo suficiente oxígeno, esto puede originar un déficit intelectual. Los problemas de la salud. Algunas enfermedades tales como tos convulsiva, la varicela o meningitis pueden causar también un déficit intelectual. Al igual que por una malnutrición extrema o no recibir suficiente cuidado médico o por ser expuesta a venenos como el plomo o el mercurio, igualmente también puede provocar un déficit intelectual. La persona con discapacidad intelectual presentan diferentes grados de dificultades, que pueden ir desde leves a profundos. De esto depende el tipo de apoyo que necesite. El apoyo se clasifica como, en primer lugar, intermitente, que esto quiere decir que la persona necesita apoyo ocasional. Segundo, es que es limitado. En este tipo de apoyo podemos dar como ejemplo que la persona asista a un programa diario en un taller supervisado. Tercero, es el apoyo importante. Esto significa que la persona requiere de apoyo continuo y diario. El cuarto punto es el profundo. Aquí la persona necesita un nivel de apoyo para todas las actividades diarias, en la cual incluye la posibilidad de cuidados especializados e importantes. Como el 80% de los niños con discapacidad intelectual solo serán un poco más lentos que el promedio al aprender información y destrezas nuevas. Es posible que sus limitaciones no se noten durante la niñez y que no sean diagnosticadas como personas con discapacidad intelectual hasta que comiencen a ir a la escuela. Como adultos, muchas personas con discapacidad intelectual leve pueden vivir de manera independiente. Es posible que otras personas no lo consideren como personas con una discapacidad intelectual. El otro 13% de personas con discapacidad intelectual marca menos de 50 de las pruebas de inteligencia. Estas personas tendrán más dificultades en la escuela, en casa y en la comunidad. Una persona con retraso más severo necesitará apoyo profundo durante toda su vida. Algunas recomendaciones para trabajar con niños con discapacidad intelectual son: primero, debe reconocer que usted puede hacer una gran diferencia en la vida de esta persona. Averigüe cuáles son las capacidades e intereses del estudiante y apóyese en ellos. Sea tan concreto como sea posible. Demuestre lo que desea decir en lugar de limitarse a dar instrucciones verbales. En lugar de relatar información verbalmente, muestre una foto o en lugar de solo presentar una foto, proporcione al niño materiales y experiencias prácticas. Divida las tareas nuevas o complejas en pasos más pequeños. Demuestre los pasos, haga que el alumno los realice uno por uno. Proporcione ayuda según sea necesario. Enseña al estudiante destrezas para la vida diaria, tales como las habilidades sociales. Asimismo, permita la exploración ocupacional cuando sea apropiado. Haga que el estudiante participe en actividades grupales o en actividades organizacionales. Trabaje junto con los padres del niño y demás personal escolar para crear e implementar un plan educativo que permita satisfacer las necesidades del alumno. Sea consciente de las capacidades y limitaciones del niño. Hay características que lo hacen diferente, pero ellos tienen otras formas de ser hábiles y capaces.